Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar, siempre, por todos los hombres, por favor. Y ahora más que nunca, porque aunque están sucediendo tantas cosas y todos podemos entretenernos en esta noticia, en esta otra noticia, lo cierto es que con la ayuda del Señor y de su Iglesia me doy cuenta de que es necesario que recapitulemos, que nos centremos en el tema esencial y fundamental del tiempo que nos ha tocado vivir, este final de los últimos tiempos. En el vídeo pasado os subía, pues cómo un chaval fue enterrado vivo y sobrevivió, gracias a Dios, y fue enterrado vivo como ofrenda a la Pachamama, como sacrificio a la Madre Tierra, a la diosa Madre Tierra. Una diosa demoníaca, por supuesto, que es vengativa, iracunda y a la cual se le piden favores, como hacen los seguidores de Satán. ¿Y por qué os subía ese vídeo? Pues hermanos, porque estamos en el momento culminante de una batalla, de una guerra que Satanás declaró a Dios Altísimo. Ese non serviam de Satanás, no te serviré, vino acompañado de un te haré la guerra, te combatiré. ¿Y qué es lo que pretende él? Lo leemos en el Evangelio de Mateo, en las tentaciones de Jesús en el desierto. Quiere ser adorado. Quiere ser tenido por Dios. Y aparte, destruir al hombre, porque odia al hombre. Fijaos lo que leemos en el Evangelio. Yo te daré todo esto si postrándote me adoras. ¿El qué? Todos los reinos del mundo y su gloria. No por casualidad nuestro Señor Jesucristo le llamaba príncipe de este mundo, porque se le dio dominio en el mundo. Eso lo podemos leer en el Apocalipsis. Fijaos, en el capítulo 13. A la bestia, a la primera bestia, a la bestia del mar, le fue permitido también hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán al demonio, por medio del anticristo, todos los moradores de la tierra. ¿Qué hace la segunda bestia, la bestia de la tierra? Hace que la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia, a la bestia primera. Vale. Esa es la pretensión, la obsesión demente del diablo, que sin ser Dios quiere ser adorado y tenido por Dios. Y para ello nos avisa San Pablo que aquí en la segunda a Tesalonicenses, que ese hombre inicuo, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, está obsesionado en sentarse él mismo en el templo de Dios y ser ostentado como si fuera Dios. Bueno, ¿por qué os digo todo esto, hermanos? Porque hace no demasiado poco tiempo, hace 4 años, veíamos estas imágenes, ¿os acordáis? Sí, ¿verdad? El 4 de octubre de 2019. La oración idolátrica a la diosa Madre Tierra, que como veíamos en otro vídeo, por medio del Salmo 95 y también de San Pablo, pues son todos demonios, esos dioses paganos. ¿Vale? Podéis ver el vídeo completo, incluso daban vueltecitas, ¿veis? Os lo dejo en la descripción todo. Bueno,
Pues esto sucedió por casualidad, nos podemos preguntar. ¿Esto fue algo que así brotó de la nada? No, no, hermanos. Y es lo que he estado investigando estos últimos días y semanas. Porque esto viene de muy atrás, de muy atrás. Este plan por hacer que los moradores de la tierra adoren a Satanás y reemplacen la ley divina, los 10 mandamientos, la santa ley del amor que nos dio Dios, la reemplacen por las leyes inicuas, las leyes materialistas, las leyes gnósticas, las leyes panteístas y completamente antropocéntricas y anticrísticas. Veréis, en los años 90 tuvieron lugar varios encuentros relevantes para la vida del mundo y propiciatorios de este plan del demonio para ser adorado y sustituir a Dios y sentarse él mismo en el templo de Dios. Cosa de la cual también, por cierto, nos advirtió: mirad que os lo he predicho, decía Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13 y el discurso escatológico, cuando decía que veréis la abominación de la desolación instalada, erigida en el lugar santo. Pues como decía, en los años 90 tuvieron lugar las llamadas cumbres, ¿no?, de las Naciones Unidas. En el año 92, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, también llamada Cumbre de Río. En el año 94, si no recuerdo mal, sí, la Cumbre de El Cairo, sobre población y desarrollo, para el control demográfico. En el año 95, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que también se conoce como Cumbre de Pekín, donde ya implementaban todo el tema de la ideología de género. Y todo eso culminaba en el año 2000, el 29 de junio, con la publicación de la llamada Carta de la Tierra o Constitución de la Tierra. Si nos ponemos a investigar quiénes fueron los hacedores de esa carta, encontraremos unas personalidades de lo más relevantes en la vida pública y mundial. Ni más ni menos que Mikhail Gorbachev, hermanos. Aquel que fue presidente de la Unión Soviética y que tras la caída del muro de Berlín fue a Estados Unidos y trabajó en Estados Unidos y en la ONU. Gorbachev. También estaban en la redacción de la Carta de la Tierra Maurice Strong, que tenía un alto cargo en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. Pero es que también estuvo el propio secretario general, Kofi Annan, y también el presidente del Banco Mundial, sí, Wolfenson, y otras tantas personalidades. Y bueno, ¿qué es esto de la Carta de la Tierra? Bueno, pues en palabras de uno de sus redactores, Mikhail Gorbachev, mirad qué pretensión tenían cuando elaboraron la carta. Estas declaraciones son del año 1997 y las he tomado de un vídeo de Alberto Bárcena, en el cual habla con Javier Paredes de la Carta de la Tierra, que os lo dejo en la descripción también. Fijaos lo que decía Gorbachev. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma, es decir, modelo socio-legislativo político a seguir, filosófico, cosmovisión. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. ¿A qué vagos conceptos antropológicos se refiere? Pues bueno, a todos los que provienen del acervo cristiano y del estudio cristiano, de lo que es el hombre, ya no solo como imagen y semejanza de Dios, sino mucho más, con la capacidad de compartir, de llegar a compartir su naturaleza, en el proceso de santificación. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos
se deberán aplicar a la moral y a la ética y constituirán un nuevo modo de vida. Estas son palabras de Gorbachov. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la tierra. El reemplazo de los 10 mandamientos. El reemplazo de los vagos conceptos antropológicos. Ya no solo es el rechazo de Dios y de su amada esposa, la Iglesia Católica, sino el reemplazo de Dios por Satán y de la Iglesia Católica por esa falsa iglesia de la cual nos han advertido tantas profecías privadas de los últimos 200 años. Claro, uno lee esto y se queda estupefacto, porque yo por lo menos me pregunto cómo es posible que un mandatario tan importante como fue presidente de la Unión Soviética, que luego se fue a Estados Unidos a trabajar, lo cual es, en fin, daría mucho para hablar, ¿no? Y daría simplemente para pensar que son todos perros con collares distintos, pero del mismo amo. Bueno, pues que ante esto hubo absoluta indiferencia. Da la sensación de que van a pecho descubierto, de que no tienen miedo ni a Dios ni a los hombres. Pero claro, para poder aplicar esta carta, que consta de 16 objetivos, 16 objetivos fundamentados en varios principios, había algo y alguien que retenía esa manifestación. Es el llamado catejon, en palabras griegas, ¿no?, que usó San Pablo, el famoso catejon. ¿Qué es el catejon? Bueno, pues es el obstáculo, el que retiene, ¿el qué? La manifestación del anticristo, la manifestación del poder inicuo que reemplaza los mandamientos de Dios y reemplaza a la Iglesia. San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, emplea esta expresión de el que retiene y lo que detiene, tanto en masculino como en neutro, lo cual designa una realidad al mismo tiempo personal masculina, es decir, un varón concreto, pero al mismo tiempo también una entidad, objeto, una entidad que no es una sola persona, o que va más allá de una persona. Por eso cabe pensarse absolutamente que se refiere al papado, al papa y al papado, porque es lo único que cumple esa condición de ser a la vez masculino y neutro. ¿Sí? Pues bien, es que el papado fue retirado. El papa fue retirado. Fue retirado, hermanos. Fue retirado. Con todo el poder que se le concedió al anticristo, bloqueando las cuentas del Banco Vaticano, forzando coercitivamente a Benedicto XVI, hasta que aquel día 11 de febrero de 2013 anunció esa renuncia que han demostrado muchos estudiosos en el mundo, Estefanía Costa, Andrea Chonchi, Juan Suárez Falcó y otros, pues que no solamente fue inválida de derecho esa renuncia, sino también la posterior elección. Pero no me quiero meter en ese tema a fondo porque ya lo he hecho en otros vídeos y llegará la ocasión de volverlo a hacer si Dios lo quiere. La cuestión es que desde que fue retirado el catejon hemos asistido a Laudato Si, por ejemplo, que no para de hablarnos de la casa común, de la madre tierra, y que en sus notas a pie de página cita la Cumbre de Río del año 92 y cita ni más ni menos que la propia Carta de la Tierra. Y ¿cómo un católico va a aceptar como magisterio ordinario un documento que cita otros documentos cuya pretensión es la de reemplazar los 10 mandamientos de Dios?
de ninguna manera puede aceptarlo un católico. Ahora, en el próximo mes de octubre, se va a publicar Laudato Si 2. Están obsesionados con que los hombres adoremos a la tierra. Y esto lo hacen por medio de esta carta de la tierra. Pero claro, hasta aquí ya es gravísimo todo. Pero ya alcanza el nivel de esperpéntico cuando descubrimos que esa carta fue elaborada en un papiro especial para dignificar el texto mucho más. Y además fue venerado y honrado, como os voy a mostrar ahora, en el templo de la meditación, que es un templo diabólico y pagano, estando dentro de el llamado Arca de la Esperanza. Fijaos esto. Voy a ver si lo puedo ampliar un poco. Efectivamente. Pero no puedo desplazarme a la derecha. Vaya por Dios. Aquí alrededor están del Arca de la Esperanza, ¿no? Se parecen muchísimo estas imágenes a estas otras, ¿verdad? Muchísimo. A ver aquí si la podemos ver un poquito más grande. Sí. Es el Arca de la Esperanza. Bueno, ¿y qué tiene eso de malo, César? Pues, hermanos, el Arca de la Esperanza fue construido además con maderas nobles para ser llevada en procesión, como se llevó en procesión a la Pachamama por el Vaticano, a lo largo y ancho del Vaticano, fijaos, se llevaba en estas canoas en procesión constantemente. No ha faltado tampoco la numismática vaticana para memorar este hecho, fijaos, pero ya no solamente algunos, si es que también lo hacían obispos. Bueno, pues el Arca de la Esperanza fue también portada, fue llevada, transportada, a lo largo de una peregrinación de 350 millas, atravesando 4 estados de Estados Unidos en el año 2001, hasta llegar a las Naciones Unidas. Y se la llevaba con el objeto de iluminar a los presentes. Iluminar a los presentes que allí había, ¿no? Con ese iluminismo característico de los luciferinos. Pero claro, este Arca de la Esperanza, todas estas noticias y artículos, todo lo dejo en la descripción para el que quiera leer, ¿no? Este, por cierto, es especialmente bueno, este de aquí, publicado en enero de 2011. Bueno, pues este Arca de la Esperanza, pues está decorado, ¿no?, con todo tipo de motivos que reflejan los 4 elementos y el 5.º elemento, que es el espíritu, ¿no? Todo esto absolutamente pagano, ¿no? El éter de los griegos. Y bueno, pues es tremendo, es tremendo. No han sido pocos los jefes de Estado que han reverenciado este objeto, el Arca de la Esperanza, en la cual está la Carta de la Tierra, sobre la cual no han sido pocos tampoco los que han advertido de sus peligros inherentes. Pero, ¿por qué es una ofensa esto? ¿Por qué podemos pensar que se está, de hecho, poniendo en el lugar de Dios el inicuo, el hombre inicuo? Porque los judíos, el pueblo judío en el monte Sinaí, recibió no solo los 10 mandamientos en las tablas de la ley por medio de Moisés, sino que también el mismo Moisés recibió la orden de Dios nuestro Señor de construir el arca de la alianza, que es este que tenemos por aquí, del cual lamentablemente pues Dios no ha querido que queden, porque sabéis que hizo una nueva alianza, ¿verdad? Pero el arca de la alianza, este de aquí, como os digo, no lo tenemos, el objeto se perdió en el tiempo, pero sabemos cómo era por la descripción bíblica. Y es el mismo Dios el que le mandó a Moisés que 2 querubines custodiasen el arca. Fijaos, qué hermosura. Aquí también estaba contenida la vara de Aarón,
y también un tarro del maná del desierto, en memoria, ¿no?, de cómo Dios libró al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y es que el anticristo y todo su séquito lo que quieren es esclavizar al hombre. Ellos son Egipto y el diablo imita a Dios en todo. Dios tiene el arca de la alianza, pues el diablo se ocupa de tener el arca de la esperanza, la falsa esperanza. Qué peligrosas son las falsas esperanzas, recubiertas de mucha cosa bonita, pero falsa al fin y al cabo. Bueno, no sé si somos conscientes de la gravedad de esto, del hecho de que en el año 19, sobre texto de la Amazonía, y con las críticas, como os he contado en otros vídeos, de un obispo que trabaja en la Amazonía, cuando vio aquello de la Pachamama en el Vaticano, pues no tardó en expresar que todo eso era brujería y satanismo. Sí, Monseñor Hermoso. Es espeluznante, hermanos. Es completamente espeluznante. Y es que Benedicto XVI, incluso en el año 2020, en el libro de Peter Sewald, habló del credo del anticristo, diciendo que el que no se adhiere a él hoy en día queda excomulgado socialmente. Pero habló del credo del anticristo, como diciéndonos: hijos míos, daos cuenta que estamos en los tiempos, que yo no podía hacer más, que estaba rodeado de masones. Si la Virgen ya en el libro azul, hermanos, en los años 90, le dice al padre Stefano Gobi que la masonería controla la Iglesia y que tiene su centro internacional en el Vaticano, en los años 90. Benedicto hizo lo que pudo hacer, físicamente y espiritualmente. Incluso aguantó 10 años para que los católicos del mundo nos diésemos cuenta de lo que estaba pasando, que era verdaderamente que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia, como había dicho Pablo VI. Y ahora ya estaba instalándose, y estaba instalado, y lleva instalado mucho tiempo. Y por eso, desde que ha llegado este hombre en concreto, desde que ha llegado este hombre, todo va en contra de Dios. Todo lo que se dice, de una manera u otra, va en contra de Dios, de su ley y de la Iglesia y de las almas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Fijaos esta efigie, ¿no?, que fue la Pachamama famosa del Vaticano. No está embarazada de la tierra, sino de una criatura rojiza. Las esculturas de la Pachamama están embarazadas de la tierra. Pero esto es una tergiversación masónica, porque ellos son satánicos. ¿Quién es esa persona que está en ese vientre? Pues probablemente el mismísimo anticristo. Y bueno, pues con la excusa de la ecología, pues sucedía esto, ¿no? Es tremendo, ¿eh? A ver quién tiene cuerpo para ver esto. Este hombre que fue elegido el 13 de marzo de 2013. Fijaos que se celebra... ¿Qué se celebra el 13 de marzo? Conmemoramos la proclamación de la versión final de la Carta de la Tierra. El 13 de marzo, Día Mundial de la Carta de la Tierra. ¿Casualidad? Pues no importa. No importa, porque es tan objetivamente grave. Es tan grave. ¿No os dais cuenta desde que llegó y escribió Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, todo el rato ha sido ir minando? Porque en Evangelii Gaudium encontramos también que las conferencias episcopales han de tener una independencia doctrinal. Ya desde el principio este hombre está dinamitando todo. En Amoris Laetitia, por supuesto,
encontramos aquello que sorprendió a los 4 cardenales que presentaron las dubias, la negación del intrinsice malum, explicado por Juan Pablo II, Veritatis Splendor, del pecado objetivo y de por qué ha de ser negada la comunión a quien vive en un pecado pertinaz, público, impenitente. Pero no, él se puso en el lugar de Dios y proclamó una doctrina distinta, un evangelio distinto. Y es también lo que está haciendo con todo este ecologismo, que no es un ateísmo, no, que tiene una religiosidad detrás, que tiene todo un ritual detrás. Y por eso se siguen enterrando hombres vivos, y por eso van peregrinando con un arca para iluminar a los presentes. Y por eso podemos pensar que es el credo del anticristo y de Satanás. Pero está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. No darás culto a la Madre Tierra. Es que he visto también que incluso en la web oficial de la ONU, a ver si lo encuentro por aquí, es que también, fijaos, en las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Madre Tierra es el 22 de abril, pero es que esto es completamente planetario, ¿no? Y lo peor es que está envuelto de algo aparentemente bueno, como puede ser el ecologismo, que por cierto el cristianismo, siguiendo el mandato de Dios en el Génesis, es la religión que más ha cuidado la creación. Porque el Señor dijo al hombre: te doy todo esto, somete la tierra, multiplicaos y someted la tierra. En cambio el diablo lo que quiere es no solo que nos dividamos, sino nuestro exterminio, porque quieren erradicar la pobreza erradicando al pobre, y en lugar de que el hombre libremente someta a la tierra, quiere que la tierra someta al hombre. Porque es muy curioso, hermanos, como la Carta de la Tierra, teniendo 16 objetivos, se ha transformado en 2015, que es cuando fue presentada, con el aplauso de Jorge Mario, la Agenda 2030. La Agenda 2030 que tiene no 16, sino 17 objetivos. ¿Y cuál es el 17º objetivo? La alianza entre todos. Precisamente lo que el profeta Daniel anuncia acerca del anticristo, que hace un pacto con todos, precisamente. La Agenda 2030 es la aplicación pactada en alianzas, por eso van todos con el circulito en el pecho de colores, como diciendo: yo soy un ministro del anticristo, yo soy un agente del anticristo. Es la aplicación pactada de la Carta de la Tierra, de un ecologismo, de un aparente ecologismo que en realidad es un panteísmo. Es un decir, la creación es Dios. Tú eres hijo de la tierra, no de Dios. Tu dignidad te la da la tierra, no Dios. Panteísmo. Toda la creación es Dios, pero Dios no existe. Qué tremendo. Y también es gnosticismo, porque solo, según ellos, unas élites son las que iluminan al resto de la humanidad. Los elegidos, los elevados, los ascendidos. Tremendo, tremendo. Y por supuesto también es materialista. Niega toda realidad trascendente del ser humano. Y por eso no tienen ningún pudor en propiciar el aborto, propiciar la ideología de género, propiciar la fecundación in vitro, propiciar la investigación con embriones, la creación de seres humanos en laboratorios. No tiene ningún problema. En la eutanasia no tiene ningún problema. Porque solo piensan en la materia. Yo me consuelo, entre comillas, pensando
que muchos de estos hombres que trabajan para el anticristo no son conscientes del todo. Y me consuelo con una verdadera esperanza al pensar que muchos de ellos se darán cuenta de su error. Pero realmente veo cómo se están cumpliendo las profecías objetivas bíblicas. Se están cumpliendo. ¿Y ante esto qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Pues en mi caso, tratar con todo el corazón de aprender de Jesús, que era manso y humilde de corazón, y cargar con mi yugo, el que me ha tocado, y con mi cruz. Rogarle a la Madre de Dios que me envíe a los ángeles, que me envíe a los santos, que me envíe al Espíritu Santo, para poder vivir en este día y en esta hora estos tiempos tan tremendos, que son los tiempos de la gran apostasía, que también profetizó San Pablo en ese mismo capítulo 2 de la segunda Tesalonicenses, en el contexto de la manifestación del hombre de iniquidad y de la parusía. Y desde luego, con la gracia de Dios, decirle a la Virgen: aquí estoy, Madre, para formar parte de tu ejército, pese a mí mismo, con toda mi pequeñez, mi pobreza. Aquí estoy. Que ninguno de estos se pierda, por favor. No hagáis caso de Jorge Mario Bergoglio. No hagáis caso de los presidentes de gobierno. No hagáis caso de las Naciones Unidas. No hagáis caso de la medicina oficial, de la psicología oficial. No hagáis caso. No hagáis mucho caso de las noticias. Leed más la Escritura y contemplad más al crucificado. Porque he ahí la sabiduría, en el crucificado. Y al crucificado se le contempla con María, porque ella contempló perfectamente al crucificado. Fue la criatura humana que pudo contemplar al crucificado con máxima perfección. Pues que ella os enseñe a contemplarlo, que ella os acompañe contemplándolo. Porque todas las crisis, todos los problemas, todas las adversidades, todos los pecados proceden de no contemplar al crucificado. Nuestro destino es la gloria eterna, y esta no se alcanza sin el crucificado. Cruz vamos a tener todos, pero unos la tendrán sin el crucificado y otros con el crucificado. Y ello dependerá de la libertad de cada uno. Por eso él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y por eso también dijo: cuando sea elevado el Hijo del Hombre, todos me mirarán. He ahí la alegría, he ahí el camino. Y no en cartas de la tierra, y no en pactos de gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Con que manos a la obra, hermanos, cada día tiene su afán, todo es para bien para los que aman a Dios. Bendito sea Dios, que se está cumpliendo su palabra, y que significa ello que pronto
va a regresar al mundo, pues que nos encuentre velando, nos encuentre esperándolo y rezando: ven, Señor Jesús. Amén. Espero leeros en comentarios, hermanos, y estad atentos al canal porque el próximo vídeo es intenso, es intenso. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero os supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.